Ser podcast. 450 se le dieron por 3 sobres. 450 se lo dieron en 3 sobres. Crónica 24/7. Eso dice Koldo García, el exasesor del Ministerio de Transportes. 450 se le dieron por 3 sobres. Es enero del 21 y está hablando Koldo de dinero con los 2 exsecretarios generales del PSOE, con José Luis Ábalos y con Santos Cerdán. Eva Aguado. Pero Santos le para los pies. Koldo, que no quiero que hable usted, que no se habla. Koldo, dice Santos, que no quiero que hables de esto, que no se habla. Es evidente que al hasta hace poco número 3 del Partido Socialista no le hacía ninguna gracia que quedara constancia de que presuntamente se repartían mordidas por la adjudicación de obras públicas. Episodio 182. Pero Koldo habló, y mucho, y lo grabó todo. Y según el archivo sonoro que ha recogido la investigación del caso... ¿Y lo de Barcelona? Se pueden escuchar con claridad los debates de los supuestos corruptos sobre lo que le tocaba a cada uno. Aparentemente, según esta conversación, Ábalos ya se había quedado con 550.000 euros y ahora Koldo y Santos le iban a descontar de próximos sobornos. No, dárselo a él, yo no quiero problemas. Yo prefiero que se lo digas a él y ya está, yo no quiero problemas. Lo de Sevilla está bien. Así, con esta mezcla de descaro y obscenidad, suena la corrupción. Tiene un ruido muy parecido al que hemos escuchado otras veces, porque no hay mucha diferencia entre el 550.000 y descontamos de Santos, Koldo y Ábalos y el yo estoy en política para forrarme, por ejemplo, del caso Naseiro, que salpicó al PP en los 90. De eso va este Crónica 24/7, de cómo chirría desde hace décadas la corrupción en España. Corrupción en España. El eterno retorno. No seríamos nada originales si recurriésemos a un orden alfabético para recordar los casos de corrupción que han manchado la política española. Por Ana Martínez Concejo. Un vergonzante y amplísimo catálogo de nombres, delitos y penas. Ya procede a imponer las siguientes penas. A José Barrio Nuevo Peña, la pena de 7 años de prisión e inhabilitación absoluta por 16 años. A José Luis Corcuera Cuesta, la pena de 6 años y 1 mes de prisión. Así se leyó en 2001 la sentencia del juicio que investigaba el uso irregular de los fondos reservados del Ministerio de Interior entre 1987 y 1993. Llegaron a sentarse en el banquillo los exministros José Barrio Nuevo y José Luis Corcuera, que posteriormente fueron absueltos. Y muy sonado en los 90 el caso Juan Guerra, hermano de Alfonso Guerra. ¿Y en ningún momento ha pensado usted, caramba, qué racha más buena tengo? ¿Tendrá algo que ver con el hecho de que esté ocupando un despacho en la delegación del gobierno? Pero, hombre, yo cómo voy a pensar eso si no tiene absolutamente nada que ver una actividad con la otra. Si yo he sido muy pulcro y he sabido separar una actividad de la otra. Es que es un momento para ganar dinero en este país. O no, en un momento. Está ganando dinero muchísima gente, ¿no? El escándalo lo tenía todo. Un importante proyecto inmobiliario que fue el desencadenante de las investigaciones, dinero y acusaciones de tráfico de influencias, un alcalde resentido que tiró de la manta, teléfonos pinchados, la exmujer de Juan Guerra filtrando informaciones sobre los negocios de su exmarido y la dimisión de un vicepresidente del gobierno que después fue exculpado por el juez. Y lo más recordado del siguiente episodio es que su protagonista fue detenido en Laos tras 304 días en búsqueda y captura. Una última cuestión, Manuel Eguinecha. ¿Crees que Roldán eligió deliberadamente Laos para entregarse como asegurado? En noviembre de 1993, el periódico Diario 16 destapó la fortuna que Luis Roldán había amasado durante su vida pública. Inolvidable la entrevista en Hoy por Hoy en 1993, a la que Roldán llegó cargado de papeles que desplegó en la mesa del estudio de Iñaki Gabilondo. Está aquí toda la documentación, esto no es un juicio, esto es un programa de radio. Las propiedades a las que se refieren: un chalet unifamiliar en Cizur Menor, en Navarra, construido y adquirido en 1990. Su valor escriturado es de 18.660.000, su valor de mercado 30 millones. Pues mire, el precio de compra... El director general de la Guardia Civil fue condenado por malversación de fondos públicos, estafa, cohecho y delitos contra la hacienda pública.
La frase «estoy en política para forrarme» estará siempre ligada al caso Naseiro, que le debe su nombre al primer tesorero del PP, Rosendo Naseiro. La detención de Rosendo Naseiro, coordinador de finanzas del Partido Popular, se ha producido en Alicante por orden del Juzgado número 2 de Valencia. La detención podría estar motivada por un presunto delito de cohecho e intento de soborno a un funcionario en asuntos que se relacionan con empresas inmobiliarias de Valencia. También ha sido Al inicio de la década de los 90, unas grabaciones policiales relacionadas con el tráfico de droga sorprendieron al juez al encontrar conversaciones de dirigentes del PP sobre una serie de negocios inmobiliarios ilegales que sacaron a la luz un presunto caso de financiación ilegal y enriquecimiento personal de algunos implicados. Y uno de los mayores casos de corrupción urbanística de nuestro país, el caso Malaya en el Ayuntamiento de Marbella. El ex asesor de urbanismo Juan Antonio Roca era el cerebro de una trama cuya práctica habitual era la recalificación de terrenos del municipio. Tal y como les avanzaba la cadena SER en primicia, a las 10 en punto de la mañana, las fuerzas de seguridad llegaron a desalojar la sede del ayuntamiento, a inspeccionar las dependencias de la policía municipal, a registrar el domicilio de la alcaldesa Marisol Yagua, que es una de las 19 personas detenidas. Vamos por partes. Lo primero, los datos en sí sobre esta operación. José Manuel Atencia. Pues se trata de una amplia operación policial contra la corrupción. El caso tuvo aún más repercusión mediática cuando fueron detenidos el exalcalde Julián Muñoz e Isabel Pantoja, su pareja sentimental entonces, que también fue condenada por blanqueo de capitales. El caso de los ERES de Andalucía tuvo su origen en las irregularidades detectadas en la gestión de los expedientes de regulación de empleo presentados por el Mercado Central de Abastos de Sevilla. En la primera pieza se juzgó a los acusados por prevaricación y malversación. Durante los 19 años en los que he sido presidente, nunca, jamás se ha adoptado en el Consejo de Gobierno ninguna decisión ilegal. Nunca. Yo no creo que hubiera un gran plan, hubo un gran fraude y eso significa que algunos de los controles pudieron fallar. Entre los acusados, los expresidentes Manuel Chávez y José Antonio Griñán, cuyas condenas fueron anuladas por el Tribunal Constitucional en 2024. Un interrogatori de diuen. Quins papers es porten, no? Com lliguen les coses? Diuen. Tráfico de influencias, cohecho, blanqueo, prevaricación, malversación, delitos de los que se acusa a Jordi Pujol y a varios miembros de su familia. En Cataluña además tenemos el caso de las ITV, el caso Campeón y el caso Convergencia, por el cobro de comisiones ilegales del presupuesto de las obras públicas adjudicadas por el gobierno de la Generalitat en època de CiU. Penso que efectivament hem tocat el moll de l'os. Vostès tenen un problema. Y aquest problema es diu 3%. El famoso 3%, que fue mencionado en público en 2005 por el entonces presidente Pascual Maragall. El caso Nos, que era una pieza separada del caso Palmarena, dejó la imagen de la infanta Cristina en el banquillo en una trama que beneficiaba con fondos públicos al Instituto Nos, una entidad sin ánimo de lucro creada por su marido, Iñaki Urdangarín. ¿Habla usted en clave con su esposa, señor Urdangarín? Es una manera cariñosa que nos dirigimos el uno al otro. ¿Hablan ustedes aquí de cómo pagar menos de Hacienda en el año 2007? Pero disculpe. El 27 de octubre de 2014 se produjeron las primeras detenciones de la Operación Púnica. La trama corrupta, con epicentro en Madrid, tenía la prosaica intención de llevarse la pasta. Alcaldes, funcionarios, arquitectos y empresarios utilizaban sus influencias para conseguir contratos públicos de los que se llevaban una comisión, de nuevo, del 3%, que parece ser la cifra mágica de los corruptos. No quiero eludir mi responsabilidad por el error cometido al haber depositado mi confianza en este señor. Y por eso quiero pedir perdón a los madrileños por ese error. De la misma forma que quiero pedir perdón a los militantes, a esos militantes, esos millares de militantes honrados y sacrificados del Partido Popular de Madrid. Les quiero pedir perdón por haberles propuesto para secretario general a este señor. La Púnica se llamó así en alusión al exconsejero de Esperanza Aguirre, Francisco Granados, porque en latín el árbol del granado se llama Punica granatum.
La sentencia del caso Bárcenas consideró probada la existencia de una contabilidad B en el Partido Popular. Por primera vez en la historia de Europa, un partido político es condenado por lucrarse con la corrupción. Y ese partido es el Partido Popular, y ese partido está hoy en el gobierno. La sentencia condena al PP por lucrarse con la trama en Pozuelo y Majadahonda en los mismos términos que solicitaba la Fiscalía Anticorrupción. Condena civil como partícipe a título lucrativo de 245.000 euros. También resulta condenada en los mismos términos, partícipe a título lucrativo, la exministra Ana Mato. Una sentencia de casi 1.700 folios. El caso Bárcenas forma parte del caso Gürtel, otra de las tramas corruptas más mediáticas en los últimos años. Malversación de caudales públicos, fraude fiscal, prevaricación, falsedad documental, blanqueo de capitales y tráfico de influencias. La Gürtel se convirtió en una guerra sin cuartel entre el PP y Baltasar Garzón, juez que la había descubierto. Porque cuando un juez está haciendo algo a sabiendas de que no lo tiene que hacer, eso se llama prevaricación. Nosotros hemos puesto esta mañana una querella por prevaricación contra el juez Garzón y esperamos que cumpla con su obligación, que es aplicar la ley y no incumplir la ley. Y para la colección de frases en esta bochornosa historia de la corrupción en nuestro país, la rama valenciana de la Gürtel deja aquello de amiguito del alma de Francisco Camps a Álvaro Pérez el Bigotes. Crónica 24/7. Hello, I'm Marie Kondo. En un mundo en el que el nombre de Marie Kondo se convirtió en sinónimo de felicidad, gracias al orden, nos pueden cobrar por subir ese equipaje de mano al avión. Y en el que sí, por culpa de las compañías aéreas, las maletas valen su peso en oro. Es ilegal, pero pueden hacer lo que quieran porque son ellos los que mandan dentro de sus aviones, ¿no? Merece mucho la pena. Saber hacer el equipaje te puede dar felicidad, incluso te ahorra dinero. Y de eso va este Crónica 24/7. En vísperas de la primera operación salida del verano, hacemos las maletas. ¿Enrollamos o mejor doblamos la ropa? Por cierto, ¿qué son los organizadores? ¿Merece la pena llenar la bolsa de viaje o hay que dejar huecos? Oye, ¿qué es la regla del 3x1? Viajar está en nuestro ADN. Lo que no está en nuestros genes, por desgracia, es cómo demonios hacer bien una maleta. Trucos para hacer la maleta perfecta. Las vacaciones pueden llegar a generar momentos de estrés, pero posiblemente uno de los picos se sitúa en el momento maleta o maletas. Las hay caóticas, perfectas, improvisadas, de último minuto. Es todo un mundo que dice de nosotros mucho más de lo que nos podemos imaginar. Pero, ¿existe la maleta perfecta? Por Sonia Ballesteros. Buscando la respuesta hablamos con María Leániz del Atelier del Orden. Fíjate, muchas personas creen que la maleta perfecta es aquella en la que cabe la mayor cantidad de cosas posibles, todo va ordenado y nada se arruga. Yo creo que esas son las premisas que le piden a una maleta perfecta. Para mí es otra cosa. En realidad una buena maleta no es la que va llena, sino la que está bien pensada, la que has planificado y por supuesto que está adaptada al tipo de viaje que vas a hacer y a ti como persona. Le vamos a pedir una serie de recomendaciones a esta ordenatriz para que nos ayude a enfrentarnos a la maleta. Lo primero, ser muy realista. Yo siempre digo ser muy realista, porque si no salimos con unos maletones tremendos que son un lastre, que consumen más recursos en todos los sentidos y que no te van a sumar felicidad, sino que te van a sumar inconvenientes. Sentido común y un consejo práctico. Sí que las organizadoras profesionales recomendamos que mínimo vaya un 10% vacío, sobre todo si vas a viajes exóticos, a viajes internacionales, que sabes que vas a traer recuerdos, que te vas a querer comprar cosas. Queda claro que una buena maleta no es la que lo tiene todo, sino la que tiene solo lo necesario. Una premisa que se aleja mucho de la realidad, al menos de la realidad de Rocío. Soy un puto desastre haciendo maletas. Siempre llevo más de lo que me hace falta, porque siempre pienso, ¿y si voy a cenar guapa? ¿Y si voy a cenar y no me vale este pantalón porque me aprieta mucho después de haber estado 2 días pasándome? Pues me voy a llevar este otro. Así que mis maletas de viaje siempre son enormes.
Los y sí de Rocío son los por si de Toñi. Lo que más me ocupa en mi maleta son los por si acaso. Por si acaso tenemos cena, por si acaso refresca, por si acaso nos torramos, por si acaso nos da por hacer deporte. A la vuelta, el 50% de la maleta está sin tocar. ¿Cuál es el problema? Que nunca sé qué 50% voy a usar. Me supone una carga mental notable hacer la maleta. Tengo la sensación de que un día se me van a olvidar las bragas. Siempre llevo por docenas. Ya está ahí mi sensatez. El easy y el por si son impulsores de infelicidad, impulsores de estrés en el viaje, enormes gastadores de recursos. Cuanto más llevas, más combustible consume el medio de transporte en el que tú te vas a mover. Los por si acasos son reflejo de inseguridades, de miedos y a veces de demasiada ilusión por el viaje. Quieres estar tan guapo, quieres estar tan guapa, quieres hacer tantas cosas, quieres leer tantos libros que empiezas por si, llenas la maleta y te cargas de angustia y de estrés y te llevas una maleta mental muy negativa, que es lo que precisamente quieres evitar en vacaciones. María, ¿qué hacer para romper esta tendencia, para no meter los por si acaso en la maleta? Piensa en lo que seguro vas a utilizar y no en lo que podrías necesitar. Es decir, enfrenta seguro y podrías. La mejor forma de luchar contra los por si acaso es hacerte una lista. Si tú te haces una lista meditada, ¿qué actividades voy a hacer? ¿Qué tiempo hace en el lugar de destino al que voy? ¿Con qué mentalidad voy yo de vacaciones? Con mentalidad de hacer mucho deporte, de descansar, de socializar, y tú te marcas un objetivo base, ahí se te van a caer todos los prescindibles. Y como se trata de llevar solo lo necesario, esta profesional nos da un consejo fácil para reducir el número de prendas. El llevar prendas versátiles, esa es la clave de una buena maleta. Trucos, recomendaciones, consejos, pues el famoso 3x1. Por cada parte de abajo que tú lleves, pantalón, falda, short, etcétera, llevas 3 partes de arriba para que así te salgan más combinaciones. Ya hemos descartado los prescindibles y ahora toca meter el resto en la maleta. ¿Cómo hacerlo para que quepa y no se arrugue demasiado? Hay nuevas tendencias a las que se ha apuntado María Manjabacas. Me he apuntado a la moda de hacer la ropa en rollitos, que yo al principio era muy reacia, pero después de hacer bastantes maletas ya he visto que es muy útil porque sí que ahorra espacio, que se mete por cualquier esquinita de la maleta, y luego yo pensaba que salía como muy arrugada y que no podía tener la primera puesta sin planchar, y al contrario, sale más planchada la ropa que si la pones como lo hacíamos a la antigua usanza, todo en plan. Un método, los rollitos, que recibe el visto bueno de María Leániz. El doblado en rollito permite que lleves más cosas en la maleta, que ya te digo que no es mi objetivo, pero es verdad que es como te caben más cosas en la maleta. Es una forma muy práctica de hacer la maleta. También te digo, pues eso, que es una trampa, porque al final cabe más, meto más. Y es que meter más es el objetivo de nuestra compañera, que se apunta también al envasado de ropa al vacío. Le quitas el aire y bueno, pues se te ahorra muchísimo espacio. Yo lo he visto en viajes largos, que tienes que llevar mucha ropa de abrigo, que ocupa mucho hueco, pues es otra forma a la que yo también me voy a apuntar: envasar al vacío la ropa como se envasa el jamón. Se utilizan cada vez más los organizadores. Llegaron de Japón y se han extendido. Son un conjunto de bolsas transpirables del mismo color y distintos tamaños que gustan a los profesionales. Definitivamente sí. Yo creo que además que ha sido como el mayor avance que tenemos en eficiencia a la hora de hacer la maleta en los últimos años, los organizadores de maleta. Te permiten categorizar las cosas. Si te va mucho el orden visual y te da paz, pues tienes todas las bolsitas beige y tú sabes que en una llevas ropa interior, en otra llevas pantalones, en otras en rollito las camisetas. Es una forma muy práctica de hacer la maleta. Y de deshacerla también, al menos es lo que nos cuenta Mercedes. Llevando organizadores, si haces un viaje itinerante, nunca tienes que deshacer la maleta. Sacas los organizadores y los pones en el armario del hotel. Y cuando te van lo vuelves a meter y punto. Vamos acabando, pero antes le pregunto a María Leániz, del Atelier del Orden, si tiene algo de verdad eso de dime cómo haces la maleta y te diré cómo eres. Yo, por mi experiencia, yo llevo 10 años como organizadora profesional y te digo que totalmente. Si eres perfeccionista, si eres caótico, si eres exigente contigo mismo, todo eso tiene un reflejo en la maleta. Deberíamos hacer igual que se leen los pozos del café, deberíamos leer las maletas. Crónica 24/7. La Rioja, Madrid.
Toledo, Guadalajara, Vitoria, Girona. Así suena el granizo. Y por culpa del cambio climático, cada vez empieza a sonar antes, con pedriscos más grandes y en más zonas. ¿Y qué lo diría? Hay un colectivo de profesionales que vive pendiente de saber dónde va a caer la próxima granizada. La siguen con el móvil. Hay programas, aplicaciones, hay incluso aplicaciones de pago en las que te dicen dónde va a granizar y con qué tamaño, con una exactitud que a veces dices no puede ser. Estos cazatormentas, como Roberto Pérez, son varilleros, los artesanos que reparan los coches abollados por las bolas de hielo. Es un trabajo de temporada. Al final el granizo tiene 2, 3, 4 meses que son muy potentes. En el que, como calcula Ginés Crespo, un técnico solo, en esos meses de temporada alta, se hace con paciencia y constancia unos 150 vehículos. En algunos casos muchos más, porque cada vez hay más tormentas y son más contundentes, como decíamos antes. La de Zumaya al final acabamos haciendo, y no sé si llegamos a hacer como 400 coches, el total lo haríamos en un año, año y algo. Y de eso va esta crónica 24/7. De artesanía y trabajo manual en tiempos de inteligencia artificial y crisis climática. ¿Quiénes son los varilleros? ¿Cómo nos salvan del granizo? Yo en principio le veo a él pegando martillazos ahí practicando y digo, este tío está loco, ¿sabes? ¿Qué está haciendo ahí en un garaje encerrado? Luego al cabo del tiempo, pues él también se me ofrecía, me decía para enseñarme tal y digo, pues me voy a animar y mira, me voy a meter en este mundillo. Entonces me voy con el Alemania. Cazadores de tormentas. Cada vez que graniza fuerte, hay un oficio que se activa casi al instante, aunque no lo veamos. No son bomberos, no son meteorólogos. Por Aitor Pérez. Son varilleros, especialistas que recorren el país reparando a mano los abollones que deja el granizo en los coches. Con movimientos muy precisos desde el interior de la chapa devuelven la forma original del coche como si nada hubiera pasado, pese a que los impactos sean a veces innumerables. Su herramienta, varillas de acero o luces especiales. Ginés Crespo es técnico varillero en G&Co. 100 o como si a veces pueden ser 1000. Pues se hace con una lámpara, siempre es con una lámpara que suele llevar un metacrilato delante para difuminar un poquito el grano de la pintura y que veas lo más nítido posible. Y después varillas de diferentes formas para según a la pieza que quieras acceder. Según el acceso por donde quieras entrar, la pieza que sea el techo, que sea una puerta, horizontal, vertical. Y por último, unos chupetes que le solemos llamar, que son unas ventositas pequeñas que solemos trabajar en los montantes del coche. Pues siempre buscando un acceso dentro de la pieza para empujar el bollo desde dentro hacia afuera. Herramientas que parecen sacadas de una caja de relojería y con ellas un coche puede estar listo en menos de una hora si los daños no son graves o ser un trabajo de un día. Para ello, la paciencia es clave. Llegan puntos en los que crees que no lo vas a sacar, que no vas a desabollarlo y que no se aprecie nada. Y sin embargo, pues como todas las cosas, cuando insistes, llega un día en el que pasa. Y si no hay una constancia, no hay nada que hacer con esto. Sí, eso es. El aprender y el trabajarlo es una cosa de todos los días. De aprender es de todos los días. Su momento de mayor actividad es justo después de una tormenta. En cuanto el granizo cesa, se activan. Utilizan aplicaciones móviles que les avisan en tiempo real de dónde está cayendo fuerte. A veces, antes de que llegue la grúa, ellos están allí. El Rain Alarm, que es gratuito, es una aplicación y puedes ver los diferentes grados de intensidad que tiene la lluvia. Se clasifican colores, entendiendo los colores más fuertes con los que pueden traer granizo. Después, cuando suele, por lo menos el sistema que yo utilizo, ¿no? Últimamente, cuando sabes que ha habido una tormenta, si la tormenta ya es fuerte, siempre suele producirse el final de la primavera, en el verano, al poco hay alguien que cuelga un vídeo. Sabes que ha granizado, yo qué sé, en Barcelona. Pues al poco buscas granizo Barcelona hoy, digamos, y es fácil que ya te salga y ahí ya confirmas, ¿no? Son, por así decirlo, unos modernos cazatormentas. Cazainfo de la tormenta y simultáneo, pues bueno, cuando hay las típicas tardes de tormenta y estamos un poquito todos ahí pendientes de hacia dónde va la nube, dónde ha caído, dónde no, las primeras infos, el daño, el posible daño, te pilla una ciudad grande o te pilla una zona pequeñita, no una zona muy amplia. Ginés aprendió el oficio en Holanda,
e hizo de maestro para el que ahora es su compañero, Asier Torres. Sí, no, a ver, a mí me llama la atención el trabajo. Yo en principio le veo a él pegando martillazos ahí practicando y digo, este tío está loco, ¿sabes? ¿Qué está haciendo ahí en un garaje encerrado? Luego al cabo del tiempo, pues él también se me ofrecía, me decía para enseñarme tal y digo, pues me voy a animar. Y mira, me voy a meter en este mundillo. Me voy con él a Alemania, ¿no? Sí, Alemania, luego París, de Alemania a París, eso es. Solamente para ver y bueno, ya prácticamente el primer día que estoy con él ya tengo claro que quiero meterme en esta historia. De hecho, creo que en la primera noche o segunda noche ya compramos la herramienta y todo para mí. Y es que la inversión en material, explican, no es muy elevada. Es un equipo que puede costarte, pues bueno, no sé, entre a lo mejor 1.000, 2.000, 3.000. Cuando yo las compré, algo había para comprar en Holanda, pero yo las compré en Estados Unidos y después ya poco a poco ahora tienes varias empresas que te pueden vender varillas en España. Roberto Pérez, varillero de Dent Master, explica, eso sí, que hay que moverse por todo el mundo y trabajar mucho cuando uno va al escenario de una granizada de grandes dimensiones. Desde Australia, Estados Unidos, Bélgica, Alemania. Yo al final decido ir a un sitio de estos y te tiras cada 3 meses trabajando a destajo, digamos. Es un trabajo en el que se necesita rapidez. Lo que quieren compañías de seguro, clientes y todo el mundo es la mayor rapidez posible, por lo cual siempre se concentra mucha gente, muchos coches y es como un proceso de fábrica. O sea, es un entrar y salir de coche reparando y compensa. A mí me ha compensado primero porque cuando yo empecé con esto te permitía viajar, trabajar, ganar dinero, viajas, conoces gente, o sea, dices, joder, pues qué bien, ¿no? ¿He sacrificado? Sí, porque te vas de tu casa, te vas de tu país, te vas de tus amigos. Reparan rápido, sin necesidad de repintar ni sustituir piezas, lo hacen en parkings, en talleres móviles, incluso a domicilio, y es que con buen ojo y buen pulso son capaces de arreglar varios coches al día. Normalmente vas a la casa del cliente, digamos, al concesionario. Cuando lo monta una empresa especializada solo en granizo, lo que se suele hacer es coger un pabellón grande donde ya ahí están la aseguradora y peritan los coches. Digamos, te lo peritan, te lo tasan y hay unos técnicos. El que quiere ya repararlo en el momento o al día siguiente, pues ya lo puedes hacer ahí y te lo llevas a las horas o te lo llevas al día siguiente y ya está. Y el cliente también puede optar por coger el dinero, dejarlo así. Y eso se suele llamar por Europa un driving, donde tú te colocas y están ya, a lo mejor a veces hay líneas de 10 peritos y van viniendo todos los clientes. Se les cita a la vez para hacer el proceso, como digamos, el completo en la medida que se pueda. En cuanto al presupuesto de un arreglo de este tipo, puede ir de unos cientos de euros a 2.000 o 3.000. Ginés explica las variables. Es un poco relativo porque depende del daño que tenga. Es como te comentaba, el techo a lo mejor a simple vista lo ves y dices, pues a lo mejor tiene 100 impactos, pero a lo mejor tiene 10 veces más si le pones la lámpara. Al final los coches se tasan cuando son nuevos o seminuevos con unas tablas de cálculo que básicamente lo que cuentan es el número de impactos y el diámetro de cada impacto por cada pieza, según la pieza y según también el material de la pieza, si es el clásico coche de chapa normal o si ya es de aluminio, que es más duro. Puede costarte desde unos cientos la tasación o puede costar 2.000 o 3.000 euros o podría costar igual, depende algo más. Los varilleros forman una especie de red ambulante que sigue las tormentas por todo el país, por toda Europa. Una gran granizada deja cientos de vehículos afectados y da trabajo para meses e incluso más de un año. Por ejemplo, la caída en Zumaya, en Guipúzcoa, en 2023. 400 coches más o menos en torno. Lo haríamos en un año, año y algo. Año y medio no llegó. Sí. Al final el granizo tiene 2, 3, 4 meses que son muy potentes, donde metes más coches, donde hay un poquito más de urgencia y es lo que llamamos la temporada en sí. Un técnico solo en la temporada de granizo que te puede durar 3, 4, 5 meses o 6, 7 más o menos, pues 100, 150 coches ya se hace. Aunque esta técnica nació en Estados Unidos en los años 60, concretamente en Detroit, España cuenta ya con escuelas y también con certificaciones. Cada año son más los talleres que incorporan este servicio o lo que hacen es llamar a un varillero cuando cae una granizada. Un ejemplo es John Carmona, de Carrocerías Alegui, que tira de Ginés y de Asier. Que cuando tengo algún problema de bollos que no quiero pintar y cosas de esas que ha granizado y así, hacen magia con la chapa. Si algún día ven su coche lleno de impactos en la chapa tras una tormenta, recuerden, hay solución. Hay manos expertas que pueden dejarlo como nuevo. Ellos son los varilleros. Crónica 24/7. Esto es Crónica 24/7, el podcast de reportajes de la cadena SER
que cada semana busca y te ofrece testimonios, historias. Sí, he sido muy pulcro y he sabido separar una actividad de la otra. Es que en un momento, para ganar dinero en este país, o no, en un momento está ganando dinero muchísima gente. Información, miradas. Lo que más me ocupa en mi maleta son los por si acaso. Por si acaso tenemos cena, por si acaso refresca, por si acaso nos torramos, por si acaso nos da por hacer deporte. A la vuelta, el 50% de la maleta está sin tocar. Crónica 24/7 es una producción de Ser Podcast. Al final el granizo tiene 2, 3, 4 meses que son muy potentes, donde metes más coches, donde hay un poquito más de urgencia y es lo que llamamos la temporada en sí. Dirección: Eva Aguado. Está en todas las plataformas. Suscríbete. Realización y diseño sonoro: Juan Aranaz. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. SER Podcast.